Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es un gusto estar con ustedes. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que está fuera de Washington. A nombre de él, le doy la bienvenida a nuestros invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, a Juan Carlos Hidalgo, el analista político costarricense del Instituto Cato. También a Paola de Ordre, de Televisión Pública de Brasil, TV Brasil, bienvenida. Y un gusto estar otra vez con José Díaz Briceño, analista político mexicano y también periodista mexicano. Vamos a comenzar con lo que nos adelantaba Ruth, y es la controversia que ha aumentado en la gira del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esta vez en Londres. Se reunió con la primera ministra de ese país, Theresa May, y en una entrevista con el diario británico The Sun, Trump advirtió que el plan de la primera ministra británica Theresa May para el Brexit, para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, mataría probablemente un acuerdo comercial con Estados Unidos. Yo habría negociado de una manera muy diferente, declaró el presidente Trump al diario The Sun, y agregó esta frase: de hecho, le dije a May que tenía que hacerlo de una manera distinta, un acuerdo diferente. La entrevista fue publicada horas antes de la reunión que tuvo el presidente Trump con la primera ministra inglesa en Chequers, que es la mansión de la primera ministra a las afueras de Londres. Trump no solamente dijo a Theresa May que había actuado siguiendo, mejor dicho, sin seguir su consejo, sino que desafortunadamente las conclusiones de sus decisiones no habían sido las mejores. Aludió, por ejemplo, a la renuncia del exministro Boris Johnson, quien renunció a su cargo de secretario de Exteriores, y dijo que él era o sería un gran primer ministro. Pero hace pocos instantes terminó la conferencia de prensa que hemos visto todos antes de ingresar a los estudios, Juan Carlos, donde el presidente repite básicamente lo mismo, las mismas críticas que le ha hecho a la primera ministra inglesa por su manejo en el tema del Brexit, pero además fue una conferencia de prensa, como dirían en inglés, un poco awkward, un poco extraña, porque los periodistas le preguntaban al presidente: usted ha dado estas declaraciones al periódico The Sun, señora primera ministra, ¿qué opina usted respecto de las críticas que el presidente de Estados Unidos le ha hecho a usted? En un momento que es muy vulnerable para la primera ministra, porque ha tenido la salida de 2 ministros de su gabinete, un momento político complejo para ella. ¿Cómo viste la conferencia y qué conclusiones sacas de las declaraciones de Trump y la reacción de la primera ministra? Mira, esto no pudo haber venido en un peor momento para la primera ministra May. Recién la semana pasada, el fin de semana pasada, tuvo quizá lo que ha sido la reunión de gabinete más importante de su gobierno, precisamente en Chequers, en donde delineó y trató de lograr consenso dentro de su gabinete finalmente sobre la estrategia que iba a ser la estrategia del gobierno británico para la negociación sobre la relación que va a tener el Reino Unido con la Unión Europea tras el Brexit. Y bueno, como ya sabemos, esa reunión, una reunión bastante tensa, pues las profundas divisiones que hay en el gabinete sobre cuál debe ser esa relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, al punto que 2 ministros, incluyendo Boris Johnson, renunciaron en protesta por la estrategia de negociación de Theresa May. Ahora bien, Theresa May se encuentra entonces en esta posición muy delicada. No, esto es solo poner de acuerdo a su gabinete. Ahora tiene que ir a presentarle esta propuesta a la Unión Europea, que no hay ninguna garantía de que la Unión Europea la acepte. Más bien existen muchas probabilidades de que la Unión Europea la rechace. Así que se encuentra en una posición tremendamente vulnerable de manera política. Cuando Boris Johnson renuncia al gabinete, lo hace muy probablemente para retar el liderazgo de Theresa May como líder del Partido Conservador y por lo tanto como primera ministra. Entonces, que venga el presidente de Estados Unidos esa misma semana, a pocos días de esta reunión, a decir el acuerdo que alcanzó Theresa May con su gabinete es débil y yo lo hubiera hecho de una mejor manera, después salir a decir que Boris Johnson sería un buen presidente, un buen primer ministro, y después salir a decir de que cualquier acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido la posibilidad ya no existe, cuando es una de las grandes promesas del Brexit, ¿verdad? Lograr acuerdos comerciales con otros países. Bueno, esto es una bomba para la primera ministra que esta conferencia de prensa ciertamente no va a lograr solventar. El presidente Trump es un invitado muy incómodo, esto lo ha demostrado, quizás este es el mayor exabrupto que ha hecho en una visita bilateral, más allá de lo que fue la cumbre del G7, en una visita bilateral y con quien se supone que es el principal aliado de Estados Unidos, que es el Reino Unido. Esto va a tener consecuencias, por supuesto.
y veremos qué va a hacer el presidente Trump, porque como dijo muy bien el primer ministro de Luxemburgo, el problema es que el presidente Trump tiene internet en su Air Force One. Entonces, en el momento en que se levante de los cielos del Reino Unido, probablemente va a estar tuiteando más cosas, y entonces la situación va a cambiar. O sea, esto no se ha acabado todavía, la visita, todavía le queda una visita con la reina y un fin de semana en su campo de golf en Escocia. Así que es probable que sigamos viendo reverberaciones de lo que ha sido esta visita al Reino Unido, que ha sido hasta el momento desastrosa. Paula, las reacciones en el Reino Unido no se han hecho esperar, desde el ciudadano de a pie hasta los diputados de los partidos de oposición y de partido de gobierno británico han arropado a la primera ministra Theresa May y han rechazado los ataques, básicamente han calificado de ataques las declaraciones del presidente en el periódico The Sun. Pero también el alcalde de Londres, Sadiq Khan, que es de origen pakistaní, ha hablado sobre el presidente Trump y el alcalde básicamente no solamente ha cuestionado la actitud del presidente Trump, sino que también se ha defendido por su decisión de dar una autorización para que haya un globo con la imagen del presidente circulando en Londres, una imagen además que lo pinta el presidente en pañales, un presidente con un globo en forma de globo anaranjado en pañales. ¿Qué se puede esperar más allá de las declaraciones que ha hecho el presidente en lo doméstico en Londres, con la reacción y con el momento tan complejo que tiene Theresa May? Bueno, la pregunta que se queda ahora, la pregunta más importante que todos quieran saber en el plano doméstico en Inglaterra y también en el resto del mundo ¿es ese el fin de la alianza especial? ¿Cuál es el futuro de esa alianza especial? Pero es importante recordar que la alianza especial es una relación entre dos países que empezó con una guerra. Entonces, vamos a mantener la calma, vamos a ver lo histórico. Churchill fue el primer líder británico que utilizó la expresión alianza especial, pero mismo él tuvo problemas durante su relación con Roosevelt. Por ejemplo, Roosevelt había momentos, cuenta eso Henry Kissinger, el ex secretario de Defensa en su libro Diplomacy, que Roosevelt algunas veces estaba más acerca de Stalin que de Churchill. Entonces, esas relaciones son complejas. Vamos a tener calma, vamos a esperar, porque Trump también tiene un estilo muy específico de conducir sus políticas. Es posible que esa sea una opción, una decisión que él ha hecho de una manera muy bien pensada por él para atingir un objetivo. Es claro que es muy duro, es muy agresivo, especialmente para un país como Inglaterra, que siempre esté a su lado desde el fin de la Segunda Guerra. Entonces, para nosotros parece muy distinto, una opción distinta, pero yo creo que es importante pensar que puede ser solo una estrategia para tal vez atingir un otro tipo de alianza especial. ¿Se puede esperar eso, José? A mí me parece que ha sido, yo sí coincido con Juan Carlos, que ha sido desastroso. Hay que analizarlo en dos planos. Yo creo que para empezar los gobiernos del mundo tienen que revisar esta conferencia de prensa que ocurrió esta mañana, porque estoy buscando adjetivos y perdón por los televidentes, pero yo creo que es rocambolesca. No entiendo lo que busca el presidente Trump, se contradice, elude, ataca a la prensa, dice cosas sin sentido, evita contestar preguntas, insulta a la propia ministra en frente de ella en algunas maneras, luego se disculpa. Entonces, esta rueda de prensa pues le va a decir a muchos países del mundo que tengan cuidado en invitar al presidente Trump a visitarlos, porque va a ser un presidente incómodo cuando sea invitado. El propio Trump no le importa, él cree que está realmente presentando su estilo y al contrario, si le dices no hagas esto, es como un niño pequeño y lo hace. Entonces, los dos niveles a los que hay que analizar esto es uno, que muchos de los funcionarios públicos estadounidenses están contactando a sus pares europeos y británicos para decirles la relación va por abajo, no está cambiando, necesitamos seguir cooperando, no le hagan caso al presidente Trump, esto es normal, bla, bla, bla. Pero por otro lado, el segundo plano que hay que analizar es justamente la retórica del presidente Trump, que pareciera que es en principio algo para reírse, pero hay que decir, me parece que nos estamos acostumbrando a un discurso exagerado, pero que tiene consecuencias, María Luisa, porque el presidente Trump en la entrevista que dio al diario The Sun la noche pasada, había dicho que la inmigración, no la inmigración ilegal, la inmigración como tal, estaba cambiando la cultura de Europa.
Esto es un discurso que no se puede calificar sino de anti-inmigrante. El presidente Trump, el presidente del país más importante del mundo, es una fuerza a favor de cerrar las fronteras a la migración y a disminuirla. Esto es sumamente grave. Se le preguntó en la rueda de prensa hoy qué quería decir con esto, y al ser cuestionado no respondió la pregunta, sino que le contestó a la periodista de NBC diciendo que pues básicamente ella no tenía por qué opinar porque básicamente ella trabaja para una cadena de noticias falsa. Esta entrevista que le dio, hay que decir, debió al periódico The Sun, que causó tanta controversia en la visita. Bueno, se la dio justo en Bruselas antes de llegar. El periódico es propiedad de Rupert Murdoch, que es un amigo de él de hace mucho tiempo, que él está a favor de una migración regulada, bien expandida, y seguramente le causará muchos problemas a su propia posición personal. Ahora, también Nigel Farage, un viejo pues, promotor del Brexit, ha dicho y ha presumido que él fue el artífice de esta entrevista y el que instigó a Trump a decir todas estas barbaridades en contra de la ministra May, en contra del deal que hay, del acuerdo que hay para salir de la Unión Europea. Entonces, esto pues realmente nos dice, esto no fue ningún accidente, esto fue una acción premeditada para causar este nivel de caos al interior de la visita. El presidente Trump, Juan Carlos, va a Helsinki el lunes para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Y el presidente Trump ya había dicho antes de salir a su gira hacia Europa que probablemente se iba a ser la parte más fácil de toda la gira. Y hoy, en conferencia de prensa, los periodistas le preguntaron qué tipo de relación quiere tener usted con el presidente Putin y cuál es su posición. En un momento uno de los periodistas le dijo, ¿cuál es su posición respecto de la ocupación rusa en Crimea? Y él inmediatamente se escapó del tema. ¿Qué es lo que se puede esperar de esa cita el día lunes? Bueno, hay mucha trepidación aquí en Washington con respecto a esta reunión porque no se ha definido exactamente qué es lo que van a hablar y existe el temor de que Trump dé alguna gran concesión a Vladimir Putin como el reconocimiento de la invasión de Crimea, de la anexión de Crimea, lo cual sería algo nefasto, ¿verdad? Un precedente nefasto que un presidente de Estados Unidos reconozca la ocupación militar de un territorio europeo y la anexión de este territorio por parte de la Unión Soviética, especialmente viniendo después de la cumbre de la OTAN, ¿verdad? Que la OTAN hay mucha preocupación por posibles movimientos rusos en otros países bálticos principalmente. Así que existe esa preocupación. Por un lado hay gente que nos dice, no se preocupen, si bien está esta relación extraña entre Trump y Putin, que Putin es el único líder extranjero que parece generar simpatía y todo tipo de parabienes por parte del presidente estadounidense. Por debajo vemos que Estados Unidos ha brindado ayuda militar a Ucrania para defenderse de los separatistas prorrusos en el este del país, ha aumentado las sanciones económicas sobre Rusia. En fin, ha adoptado posiciones más duras hacia Rusia, lo que hubo incluso durante la administración Obama. Entonces, no hay de qué preocuparse esta relación personal. Pero bueno, el presidente puede, en uno de estos exabruptos, definitivamente cambiar la naturaleza de la relación. Si el presidente llega a Finlandia, a Helsinki, y dice, vamos a reconocer la anexión de Crimea, creo que eso sería un cambio brusco que generará mucho que hablar aquí en Washington. Paola, ¿cómo lo ve usted? Esa decisión de Trump de hablar así, a un momento parece para nosotros muy distinta, pero lo que yo quería decir también respondiendo a lo que ha dicho es que Trump, lo que me parece es que es posible, es una teoría, solo para intentar entender lo que pasa, comprender lo que pasa tal vez en su cabeza para que, bueno, tal vez lo que pasa es que Trump piensa que el mundo está más seguro si Estados Unidos no tuviera que tomar cuenta de todo él en una unipolaridad. Es posible que piense que si Rusia cuida de la seguridad de una parte del mundo como hacía durante la Guerra Fría, el mundo estará más seguro con una bipolaridad o una tripolaridad si China cuida también. Solo una teoría, pero tal vez sea lo que está pasando en su cabeza. Vamos a tener que ver qué ocurre el día lunes con los desarrollos en esa noticia. Hacemos una pausa y ya regresamos después de los comerciales.
¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora de México, de su país, Pepe, a propósito de esta reunión que va a tener lugar el día de hoy entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y la secretaria del Interior, Kristen Nielsen, con el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. También va a estar Jared Kushner, el yerno del presidente de los Estados Unidos. Van a hablar de TLC, por supuesto, van a hablar de seguridad, pero hay un tema que es un poco contencioso, que es el de migración, por todo lo que suscita aquí en los Estados Unidos. El virtual presidente electo, Manuel Andrés López Obrador, le va a enviar una carta también en las próximas horas al presidente Donald Trump, y paralelamente a eso hay una serie de organizaciones que le están pidiendo al virtual presidente electo de los mexicanos, una coalición de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, que por favor México no acepte procesar las solicitudes de asilo de ciudadanos de otros países que quieren refugio en los Estados Unidos, que no acepte recibir a ciudadanos que no son mexicanos y que son deportados de Estados Unidos. El Washington Post justamente esta semana se refería a esta información. Se trata de una propuesta que México estaría evaluando con los Estados Unidos. La propuesta se conoce como un acuerdo de seguro de un tercer país, así se le llama, propuesta de acuerdo de seguro de un tercer país. Y no se conoce con detalles el contenido de estas negociaciones, no se sabe finalmente qué es lo que va a hacer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasaría, Pepe, si es que el presidente electo mexicano, que va a asumir el 1 de diciembre, cediera a las presiones de los Estados Unidos, y qué tanto se conoce que sea realmente que se está negociando esta propuesta entre los dos países? Sí, es muy relevante. Hay que analizar primero el significado de la visita y después el tema de migración, que me parece sumamente relevante. Por un lado, es realmente impresionante y es el equipo de personas que van a reunirse en una pequeña casa vieja de la colonia Roma en el centro del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, con López Obrador. A esa casa va el secretario del Tesoro, Mnuchin, la secretaria de Seguridad Interna, Kristen Nielsen, el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, y el propio secretario de Estado, el señor Mike Pompeo, además de otros funcionarios del Departamento de Estado. Esto no lo habíamos visto antes, de que vayan a visitar a un virtual ganador de las elecciones, porque ni siquiera se ha nombrado ya presidente electo al señor López Obrador. Van a una casa y ¿cuál es el mensaje que se busca transmitir? Realmente, por un lado, ayer en una conferencia de prensa telefónica, un funcionario del Departamento de Estado decía: queremos conocer la agenda de López Obrador, pero también yo pienso que de una manera pues muy poco sutil, sino tremendamente abierta, el gobierno de Estados Unidos le quiere hacer saber a López Obrador que la presencia y la colaboración en los temas de migración, seguridad, comercio, el manejo de la frontera, no pueden ser escapados. Se tiene que mantener una relación constante y cercana y evitar que el señor López Obrador tenga alguna idea de pues salirse de esta estrecha colaboración. Ahora, el tema de migración me parece realmente el primero donde puede haber roces entre los dos países una vez que el señor López Obrador tome posesión. Recordemos, el señor López Obrador toma posesión hasta el 1 de diciembre. Y es muy interesante porque ahora ya se le está tratando casi como el presidente de México, cuando el presidente Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray también se van a encontrar con estos personajes durante el día de hoy. Ahora, esta cuestión del acuerdo del tercer país seguro es realmente una discusión que se ha venido teniendo en los últimos 2 meses. Esta propuesta que retoma el Washington Post esta semana no es nueva, pero hay que decir, México desde 2014, cuando ocurrió la primera gran crisis de las familias centroamericanas viniendo a Estados Unidos de manera indocumentada, México colaboró de una manera sumamente fuerte con el gobierno de Estados Unidos, y fue con el gobierno del presidente Obama cuando el presidente Peña Nieto estableció lo que se conoce como el Plan de Frontera Sur Segura. Y básicamente el Plan Frontera Sur estableció retenes en el sur del país, estableció torres de control de la Marina a lo largo de la frontera, estableció también centros de procesamiento en las estaciones migratorias mexicanas
que obtienen datos biométricos de los inmigrantes que son detenidos y que son compartidos directamente con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, México ya tiene un muro virtual, por así decirlo. Y México ha duplicado el número de solicitudes de asilo que recibe, que recibe desde de 2014. También México detiene y deporta a más personas, casi el doble de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que lo que hace Estados Unidos. O sea, México ya está fungiendo como un estado buffer o colchón de la migración indocumentada desde Centroamérica. Lo que busca ahora el gobierno del presidente Trump es que se establezca una obligación para que los inmigrantes que busquen asilo, lo hagan primero en México y con eso pierdan la opción de pedirlo en Estados Unidos. Esto es un tema extremadamente controversial porque la condición para que se pueda solicitar refugio en un país es que ese país sea seguro justamente. Y México, por muchas situaciones, incluyendo las más de 29,000 muertes que ha habido en el año pasado, no puede considerarse un país que sea un país plenamente que pueda garantizar la seguridad de los inmigrantes en su territorio. Es muy controversial, pero es un tema que podría ayudar mucho a disminuir los números de centroamericanos que llegan a Estados Unidos. Pepe, este plan me suena, o sea, no he visto los detalles, pero será algo parecido a lo que se logró en la Unión Europea, en donde con Turquía, por ejemplo, entonces en lugar de que mantener campos, de que los refugiados se queden y no entren a la Unión Europea, eso es lo que se hizo principalmente un acuerdo entre Alemania y Turquía. Será a cambio de dinero y a cambio de otros beneficios para Turquía. Será algo parecido, entonces, a cambio de ayudas, me imagino, hacer que los inmigrantes centroamericanos se queden en México y no entren a Estados Unidos? Me parece que en principio lo que se percibe en México es que esa condición que usted está mencionando, Juan Carlos, ya ocurrió en 2014, porque México deporta a 400,000 centroamericanos al año, deportó a 400,000 centroamericanos en los últimos 3 años, mientras que Estados Unidos deportó a 200,000. Es decir, ya México es activamente un buffer, un estado estilo Turquía que detiene la inmigración hacia Estados Unidos. Ahora, muchos piensan en México que esa opción de recibir fondos para prevenir la inmigración se perdió justamente al aceptar del gobierno de Estados Unidos, de Barack Obama, detener a la inmigración indocumentada centroamericana por la propia voluntad de México sin recibir ningún tipo de fondos o ayuda a cambio. Pareciera que si ahora México firma un acuerdo de asilo de tercer país seguro para incrementar justamente los números de personas centroamericanas quedándose en México, pues la amenaza de obtener fondos para el desarrollo en México ya no existe, porque México no pidió nada en 2014 al presidente Barack Obama. Pero ¿cómo sería posible? Paula, justamente le quería preguntar su opinión. Yo quería preguntar a Pepe, ¿cómo sería posible implementar un plan como ese de impedir que ciudadanos que han entrado en México adentren en Estados Unidos? ¿Es posible hacer eso? Eso también es importante, porque no solo aplicaría a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, aplicaría también a muchos venezolanos que vienen a México, implicaría también a muchos brasileños que cruzan también por México, a cualquier país que tenga indocumentados cruzando por su territorio, tendría la obligación de que esos ciudadanos soliciten asilo primero en México. Y eso es sumamente controversial, justamente por el tema de la seguridad. O sea, México en todos los rankings de las organizaciones internacionales no califica como un país seguro. Lo que sí existe es Estados Unidos y Canadá firmaron desde los años 2000 ya un acuerdo de tercer país seguro para justamente controlar un poco la llegada de inmigrantes hacia Canadá. En Estados Unidos, las personas que buscan refugio primero ya no lo pueden hacer a Canadá. Es por eso que ahora las personas que escapan de las políticas duras de migración del presidente Trump, por ejemplo, muchos haitianos que están aquí en Estados Unidos y no ven como un futuro para poder quedarse aquí ante la dura política, cruzan ilegalmente a través de Minnesota hacia Canadá, porque no lo pueden hacer a través de los puertos fronterizos de Canadá, porque no están permitidos. Canadá los regresaría inmediatamente a Estados Unidos, porque ya en principio procesaron una solicitud de asilo acá. Entonces cruzan ilegalmente en medio de la nieve, en muchos casos en invierno, para reclamar que es inmigración indocumentada y ellos puedan procesar su caso de asilo dentro de Canadá. Es decir, es una cuestión sumamente complicada.
Pero esos procesos de asilo normalmente son procesos de asilo político, ¿no? Las personas argumentan que son perseguidas políticas. De violencia, ¿no? Y de cuestión de inseguridad por las ahora malas. se acaba de cambiar eso. Ahora la administración ha dicho que ya no va a tomar criterios de violencia ciudadana o doméstica incluso. O doméstica como posible razón para dar asilo en Estados Unidos, lo cual lo único que va a generar entonces es que mientras más se cierren estos espacios es que esta gente trate de cruzar ilegalmente, ¿verdad? Y la cuestión se llama la categoría de razón por la que la gente se le puede rechazar un asilo o que aceptar un asilo, el threshold, el umbral es que no sienta que puede estar, no ser perseguida en su país. Que no está bajo amenaza. Exacto, no estar bajo amenaza, ya sea política, de violencia, de cualquier tipo. Ahora, ¿México aceptaría un acuerdo de tercer país seguro? Ayer un cable de la agencia Reuters dice que la propia Cancillería mexicana no está dispuesta a aceptarlo. Y yo dudo mucho que un gobierno de López Obrador pues eventualmente acepte una condición de este tipo. Porque la pregunta es, ¿qué estaría México obteniendo a cambio? Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, hacemos un giro de México a Nicaragua, no muy lejos de México, para hablar de la crisis política que hay ahí, Juan Carlos, ya desde hace 86 días, más de 300 muertos, bajo la represión del régimen, del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo. Es la crisis política más fuerte desde los años 90, parece que los ciudadanos nicaragüenses no van a dejar la calle como una medida de hacer presión para que haya un cambio, no se sabe si eso se va a lograr en el corto plazo. Hay dos propuestas que están circulando en el Consejo Permanente de la OEA que incluyen incluso algunas de las resoluciones que ha sacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunas de las recomendaciones. Dos temas son principales para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se pide primero esclarecer los asesinatos que han ocurrido desde abril, que se conozca la justicia, quiénes han sido las víctimas, cómo ocurrieron los hechos, y también se pide adelanto de elecciones para salir de esta crisis política. La pregunta es, primero, si la presión en la calle va a ser suficiente para hacer un cambio pacífico y segundo, ¿qué disponibilidad va a tener el gobierno de aceptar? Ya aceptó una primera visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya se hizo una evaluación, pero aparentemente no hay mayor posibilidad de que el gobierno nicaragüense tenga apertura en ese sentido. No, yo recién vengo de Costa Rica y visité a mi familia en San Carlos, donde soy originario, que es pueblo a 100 kilómetros de la frontera con Nicaragua y me llamó muchísimo la atención ver la cantidad de nicaragüenses que están entrando a Costa Rica huyendo de la violencia, algo que no se veía tal vez desde los años 80 cuando estaba la guerra civil con los contras. Así que es una situación crítica lo que está viendo ese país, ya la cantidad de muertos supera lo que en cualquier momento hubo en Venezuela en protestas similares y parece que el régimen de Ortega ha ya dejado muy claro de que no existe la posibilidad alguna de adelantar elecciones o de una solución negociada que implique su salida del poder, que eso es lo que la demanda de la gente. Es que ese es el meollo del asunto. Tenemos, por un lado, a la gente demandando que Ortega se tiene que ir, o que por lo menos adelante elecciones a marzo del próximo año, y por el otro lado, Ortega ha dicho que esos son ínfulas de golpistas y que lo que hay que hacer es respetar la Constitución que establece que su mandato termina hasta el 2021. Así que ya quedó claro también el nivel de violencia al cual el régimen está dispuesto a incurrir. Las escenas que yo vi ahora estando en Costa Rica de caravanas de hombres armados paramilitares, ¿no? Escoltados por la policía, lo cual da muestra de que hay gente que está con toda la complicidad del Estado y aterrorizando ciudades, incluso un ataque a los obispos que ocurrió en la ciudad de Iriamba a principios de semana. Así que yo creo que por más presión, es bienvenida esta presión internacional, pero en última instancia serán los nicaragüenses los que van a tener que resolver este problema. Lo que yo veo en este momento es que solo un lado del conflicto está armado, que es el gobierno. Los otros están, que son estudiantes, son empresarios, es la sociedad civil, están desarmados y están siendo víctimas de una carnicería. Lo que ha desatado Ortega es una carnicería. En la clase aquí no estamos hablando de balas perdidas, no estamos hablando de hasta 20 muertos en un día,
asesinados por francotiradores, gente que está disparando a matar, no está disparando para desperdigar protestas y demás. Así que esto se va a poner muy feo. Yo no me sorprendería si Nicaragua llega la cifra de muertos a más de 1000 personas en unas semanas, en unos meses. Justamente, Paola, la revista The Economist advierte del riesgo de Nicaragua y que Nicaragua está camino a convertirse en una segunda Venezuela. Describe The Economist al movimiento de jóvenes que ha enarbolado la lucha contra Daniel Ortega como un grupo que está realmente en una gran desventaja, por lo que acaba de escribir Juan Carlos, por el armamento que tiene el gobierno y que despliega en contra de las protestas. Alrededor del país, los jóvenes están tratando de defenderse con barricadas, dice la revista The Economist, y advierte que podrían haber nuevas sanciones de Estados Unidos. Este mes Estados Unidos impuso sanciones contra 3 autoridades de Nicaragua, pero no se sabe si el gobierno estadounidense está dispuesto a hacer más sanciones de ese tipo. ¿Qué posición podría tomar Estados Unidos y los países del continente para ayudar en esta crisis? Exactamente, la pregunta es esa, ¿qué puede hacer Estados Unidos y los países en conjunto? Porque la diferencia de Nicaragua y de Venezuela hasta ahora es que sobre Venezuela los países han discutido en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, han discutido la expulsión de Venezuela, han votado, y como los países han concluido en esa asamblea que se pasó como hace un mes o 2 meses, cierto, que Venezuela era un asunto como más importante que Nicaragua en aquel momento. Entonces han decidido pasar una resolución y la resolución de Nicaragua fue muy flaca. Entonces ahora tendremos que saber si los países quieren agir en conjunto para tomar resoluciones, porque hasta ahora lo que se ve es declaraciones unilaterales de Estados Unidos, el gobierno brasileño ha hablado también, pero para que se alcance algo, para que se pueda hacer algo para Nicaragua, yo creo que los países tienen que hablar todos juntos. Hoy se supone que hay una reunión en el Consejo Permanente donde se va a evaluar este tema. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora de Perú, que está viviendo una crisis política, una nueva crisis política, porque en los últimos meses Perú ha vivido varias crisis políticas. Esta tiene que ver una con el sistema judicial, es un tema que tiene también que ver con el tema de corrupción en el Perú. El domingo se difundieron unos audios, unas grabaciones que contienen negociaciones ilegales entre magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la entidad que designa y nombra a los jueces a las cortes en el Perú. Aparecen en los audios el presidente de la Corte Superior de la Provincia Constitucional del Callao, Walter Ríos, y el juez César Inostroza de la Corte Suprema, los 2 magistrados más importantes que aparecen en estos audios, porque hay otros también implicados. El juez César Inostroza, hay que decirlo, despacha en la segunda sala penal transitoria, que es precisamente la misma sala que evalúa los casos de sentencias sobre lavado de dinero y sobre corrupción de funcionarios públicos. Esta segunda sala penal transitoria es la que archivó el caso contra Joaquín Ramírez. Es un tema que hemos discutido en algún momento aquí en Club de Prensa. Joaquín Ramírez era el secretario general del Partido de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, quien tiene mayoría en el Congreso en el Perú. Recuerden que en febrero del 2017 la Fiscalía abrió un proceso en contra de Joaquín Ramírez por acusaciones de lavado de dinero en los que estaba vinculada Keiko Fujimori. La DEA incluso había hecho investigaciones sobre este tema y justamente en la recta final de las elecciones del 2016, yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo un informe periodístico que divulgó la cadena Univisión que reveló precisamente que la DEA estaba haciendo investigaciones sobre el lavado de dinero que implicaban a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori al final perdió las elecciones contra Pedro Pablo Kuczynski por un margen muy estrecho de votos. Entonces, haciendo un poco la historia de por qué es importante esta divulgación de estos audios. Y una de las cosas muy preocupantes, Juan Carlos, es que el Congreso ha decidido simplemente evaluar en una comisión el caso de estos magistrados. No hay ninguna sanción, no hay ninguna destitución y más bien se está contemplando la posibilidad de investigar a los periodistas de IDL Reporteros, que es un portal digital de investigación del prestigioso periodista peruano Gustavo Gorriti, y sancionarlos e investigarlos a ellos. Hubo un allanamiento esta semana en las oficinas de IDL Reporteros, con lo cual es básicamente un caso de amedrentamiento contra la prensa que está haciendo investigaciones. El presidente Vizcarra del Perú ha dicho que se va a nombrar una comisión
para evaluar una posible reforma a la justicia del Perú, pero desde que yo tengo uso de razón hemos hablado de reforma judicial en el Perú y no ha habido ninguna reforma judicial, y en la práctica es el Congreso el que tiene la posibilidad de legislar para hacer reformas judiciales. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, qué complicado cuando en un país se descubre la corrupción judicial. Usualmente la corrupción llega a los titulares de los periódicos en el Poder Ejecutivo o corrupción en el Congreso, pero casi nunca vemos que estalle un caso de corrupción en el Poder Judicial, pero en los últimos años hemos visto en varios países de Centroamérica que se ha destapado. Está el cartel de la toga en Colombia, ¿verdad? En mi país, Costa Rica, también hay controversias sobre comportamientos irregulares de magistrados de la Corte Plena. Y la pregunta es cómo lidiar con esto. En este caso de Perú parece que hay cierto entendimiento entre el Congreso y la Corte. Entonces, si el Congreso no parece muy interesado en investigar esto, significa que definitivamente hay algún tipo de colusión y que los magistrados simplemente están haciendo el trabajo de fuerzas políticas. Y eso augura muy mal para Perú. Y la pregunta del caso, que ya la he planteado varias veces en este programa, es qué hacer cuando se descubren estos casos. El Poder Judicial es un poder muy complicado, porque cuando se descubren casos de corrupción en el Poder Ejecutivo, uno sabe que dentro de 4 años uno puede votar en contra de ese presidente. Igual ocurre con el Congreso. Pero muchas veces estos magistrados están ahí o de por vida o con posiciones que son muy difíciles de sacarlos del poder. Y en última instancia depende del mismo Poder Judicial autovigilarse, lo cual hace entonces que sea muy complicado lidiar con los casos de corrupción judicial. En buena hora que se haya destapado esto, yo creo que dependerá mucho de la presión de la sociedad civil y de otros medios de comunicación en Perú, acuerpar a estos periodistas que han destapado este caso de corrupción, de posible corrupción en el Poder Judicial, porque no puede pasar desapercibido, no puede pasarse la página cuando se trata de posible venta de favores por parte de los altos miembros, aquí no estamos hablando de jueces cualquiera, altos miembros del Poder Judicial peruano. Y en el caso de estos audios también se escucha en los audios que fueron divulgados esta semana la negociación que hay entre unos agentes que no se conocen, no se ha identificado cuáles son las voces de esas personas, y estos magistrados diciéndoles: si ustedes nos dan un dinero, nosotros no investigamos ciertos casos. Usted como brasileña, teniendo en cuenta que Brasil tiene una historia reciente donde el sistema judicial brasileño ha tratado de mantener su independencia para sacar a la luz los casos de corrupción tan graves que hemos visto, ¿cómo ve este caso de impunidad y de corrupción que está ocurriendo en el Perú, Paola? Pero el sistema judiciario brasileño también tiene sus problemas. Esa historia toda me recordó una otra historia que no tiene que ver con corrupción, pero Brasil ha pasado una ley de transparencia para que todos los poderes tenían que decir cuánto sus trabajadores ganaban. Entonces, como los salarios de todas las personas que trabajan en el Ejecutivo, en el Legislativo, pero el Judiciario no quería publicar sus salarios. Y entonces 3 reporteros de mi ciudad, Curitiba, hicieron como una gran investigación para descubrir por una otra forma los salarios de todos los jueces de Paraná, que es un estado muy grande en Brasil, 10 millones de habitantes, y lo han publicado en el periódico. Y los jueces han ido a la justicia y han procesado cada uno de esos reporteros en muchas ciudades diferentes. Y ellos tenían que ir el lunes en una ciudad, el martes en una ciudad que estaba a 900 kilómetros de ahí, el miércoles. Fue como un escándalo, porque dicen los jueces quieren calar los reporteros, no quieren dejar que hablen. Los judiciarios se sienten muchas veces como alienos de la sociedad, como que no tienen que seguir las mismas reglas. Y eso se ha pasado en Brasil también. Claro, causa mucha preocupación. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar de la última semana, de la mala semana, perdón, que es el segmento habitual de todos los viernes en Club de Prensa, así que les vamos a preguntar a nuestros invitados quién tuvo una muy mala semana. Juan Carlos, comenzando contigo. Bueno, Boris Johnson, el ex ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, él renunció a su cargo el lunes en protesta por la negociación o por el acuerdo del gabinete británico liderado por la primera ministra Theresa May sobre la estrategia o el plan que pretende el gobierno británico presentarle a la Unión Europea sobre la futura relación entre ese país
y los europeos. Claramente lo hizo de una manera muy oportunista y ha recibido muchísimas críticas al respecto, porque es interesante. Boris Johnson antes fue alcalde de Londres, que es una ciudad muy cosmopolita. Él se caracterizó por tener posiciones políticas muy cosmopolitas en favor de la migración, siendo Londres una ciudad donde el 40% de los habitantes son extranjeros. Pero de repente dio un giro inexplicable a favor del Brexit, en contra de la inmigración. Mucha gente lo vio como una actitud de oportunismo político. Y esta renuncia que se materializó el lunes también se ve como supuestamente un lanzamiento o la posibilidad de que rete el liderazgo de Theresa May para el Partido Conservador y por lo tanto como primer ministro. Sin embargo, fue muy mal recibida. Aparte de eso, hubo una reunión de emergencia del gabinete relacionado con política exterior del gobierno británico el lunes por la muerte de esta ciudadana británica por un agente nervioso ruso, y Boris Johnson no participó en esa reunión porque estaba muy ocupado tomándose fotos, escribiendo su carta de renuncia. Eso le generó muchísima controversia, muchísima publicidad negativa, y creo que empezó con pie izquierdo su posible reto de liderazgo a la primera ministra Theresa May. Paola, ¿quién tuvo una mala semana? Theresa May. En el comienzo del programa yo había intentado comprender mejor lo que ha pasado a la cabeza de Trump, pero en verdad sí estoy de acuerdo con Pepe. Fue un discurso muy exagerado para ella como líder de Reino Unido, para Reino Unido como una potencia que está intentando encontrar un nuevo espacio para el mundo. Entonces sí, Theresa May tuvo una semana muy mala. ¿Quién tuvo una mala semana, Pepe? Bueno, Cecil Richards, quien hasta hace poco, unos meses, era la presidenta de Planned Parenthood, que es el grupo a favor del derecho a decidir sobre el tema del aborto aquí en Estados Unidos más importante, y tuvo una pésima semana porque justamente el lunes el presidente Trump pues nominó a Brett Kavanaugh, su postulado a ser nombrado o confirmado por el Senado como como juez de la Suprema Corte de Justicia, y que muy probablemente pues cambie el balance que existía en la Suprema Corte que permitía pues el aborto legal en Estados Unidos. La decisión famosa de los años 70 de Roe versus Wade de la Suprema Corte podría estar en peligro, de acuerdo a la señora Richards. Dijo esta semana: es un tiempo muy escalofriante para ser mujer. Se cree que de llegar Kavanaugh a la Suprema Corte, pues inmediatamente, si se aligera esta decisión, pues 22 estados del país podrían avanzar a prohibir el aborto. Nos quedan pocos segundos, pero les quiero pedir su pronóstico para el partido del domingo, Croacia-Francia. Francia es la favorita, pero Croacia tiene todos los méritos para ganar. Croacia ha desafiado todos los pronósticos hasta ahora y no me sorprendieron una sorpresa de Croacia. Brasil ha sido campeón varias veces. Sí. Hace mucho que no, ¿verdad? Hace mucho que no. Pero fue 5 veces. Fue 5 veces, es cierto. Yo creo que voy a decir Croacia. Croacia. Sí. No, yo estoy con Francia por el mensaje simbólico de que inmigración es importante para Europa. Sí. Porque pues entiendo que más alrededor de 17 de los futbolistas son hijos de inmigrantes. Así es, así es. Bueno, vamos a ver el partido el domingo y el lunes lo comentamos. Muchas gracias por su sintonía y gracias a nuestros invitados por habernos acompañado. Juan Carlos Hidalgo, analista costarricense del Instituto Cato, también Paola Del Orte de Televe Brasil y por supuesto José Díaz Briceño, analista político y periodista mexicano. Gracias a los tres, nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.